Relatos extraordinarios. Era 1890, cuando los tacones de doña María Constanza interrumpían el silencio de la noche. En un frío y oscuro callejón de Guanajuato. Escena previa a los fatídicos hechos que derivarían en uno de los más tétricos relatos extraordinarios de terror y misterio. La puerta de la casa de don Fulgencio Tadeo Medina, un ingeniero de gran renombre en la ciudad, resonó. Eran sus vecinos, quienes le daban cuenta de que su prometida había sido víctima de un atroz asalto. Él se dirigió hasta el lugar de los hechos, pero al llegar lamentablemente encontró a su amada sin vida, ya que ella había sido apuñalada a sangre fría por la espalda, con el objeto de robarle sus pertenencias. Fue a partir de ahí que el hombre, víctima de un dolor indescriptible, poco a poco se fue sumergiendo en un decadente espiral de locura que lo llevó a perder la razón, tratando de contactar a su prometida. Como una desafortunada y fatídica casualidad, cuenta la leyenda que meses después, el protagonista de esta leyenda conoció a una bruja que fue quien, supuestamente, lo indujo en las artes oscuras con la promesa de que a través de ella y por medio de rituales podría contactar con su finada mujer. Y fue precisamente ahí que nació la historia de uno de los más célebres y despiadados asesinos seriales de México. Y es que para aquellas ceremonias, don Fulgencio raptaba a hombres y mujeres, a quienes en el sótano de su casa les arrebataba la vida de forma tan atroz que incluso se dice que el mayordomo del lugar tenía la encomienda de tocar el órgano de la casa de noche para tratar de ahogar los gritos de los infortunados y así no fueran escuchados sus lamentos. El tiempo pasó, y como don Fulgencio no logró su prometido, se menciona, decidió acabar con su propia existencia, arrebatándose la vida por medio de... A partir de ahí, su vivienda quedó deshabitada por mucho tiempo, hasta que algunos valientes se atrevieron a entrar, y su sorpresa fue mayúscula, ya que se encontraron con libros de brujería, velas y otros artilugios, algunos que hacían alusión a la Santa Muerte. Sin embargo, lo que más les impactó fue que en el sótano, efectivamente, pudieron ver múltiples huesos de personas e incluso osamentas completas. Por años, la vivienda quedó vacía. Sin embargo, los vecinos mencionaban, a pesar de ello, todavía por las noches, sobre todo las más frías y oscuras, todavía era posible escuchar una serie de sollozos y lamentos que salían del lugar, erizando la piel de hasta los más valientes.
De ahí el mote que se le dio a dicha casa y que lo ostenta hasta nuestros días. Años después, el inmueble fue adquirido por sus actuales dueños, quienes decidieron restaurarlo y convertirlo en un museo, mismo que a través de una experiencia inmersiva, por medio de sonidos, animaciones, escenografías y objetos reales, cuenta la leyenda que hoy he compartido contigo. No obstante, es bien sabido por el personal que continuos y recurrentes fenómenos paranormales que escapan al espectáculo preestablecido se suscitan y muchas veces son presenciados por la audiencia sin saber que están siendo partícipes de un hecho del orden espiritual. La Casa de los Lamentos se ubica en el hermoso estado de Guanajuato, México. Específicamente en la carretera a Dolores Hidalgo, en el kilómetro 4, en el poblado de Valenciana. Y puedes acceder a él al momento de publicar este video por la cantidad de 45 pesos. Es decir, poco más de $2 norteamericanos. Y a su ingreso es posible solicitarle a los guías un recorrido bastante tétrico. O si padeces de grandes temores, podrías pedirles uno más ameno. Sin embargo, algo que tendrás que tomar en cuenta es que desde su inicio, el recorrido te predispondrá al miedo. Y es que a su entrada se puede leer la leyenda: alguien que no puedes ver te sigue, te observa, te acecha y te susurra sus lamentos. Conociendo la leyenda de la Casa de los Lamentos y su aterrador y macabro trasfondo, ¿tú te atreverías a entrar? Tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Gonzalo dice que le daremos la razón al terminar de escuchar su relato. El incesante sol de la tarde parecía dificultar cada vez más el andar de Gonzalo y sus mulas. Arriero de profesión, se dedicaba a transportar mercancía desde Ibarra hasta Quito. En cierta ocasión, un mandado le había hecho ir hasta Salinas, un poblado un poco más alejado que Ibarra, para transportar panela. Llegó hasta donde se le había solicitado. Entregó su pedido y decidió esperar hasta la tarde, con el objetivo de que se juntaran más arrieros y así formar una caravana para continuar con el camino. Esto con el objetivo de disminuir las posibilidades de caer en manos de la delincuencia. Ya con la caravana en marcha, en un punto Gonzalo sintió ganas de ir al baño, así que se bajó de su caballo, pero al padecer afecciones en las rodillas, al volver e intentar subirse al animal, sufrió complicaciones, así como también al organizar a sus mulas, de modo que el grupo de arrieros lo dejó atrás. Gonzalo hizo un esfuerzo por tratar de alcanzarlos, pero le fue imposible, y así la noche llegó. Se encontraba en un camino totalmente en penumbras, cruzando por la montaña llamada Mojanda, cuando de pronto una luz a lo lejos llamó su atención. Aquella era la lámpara de una pequeña y solitaria cabaña. El joven se acercó y tocó la puerta, con el objetivo de pedir posada. Por favor, déjenme les explico. Mi caravana se adelantó, yo estoy solo. Me encuentro ya muy cansado, y en estas condiciones me va a ser imposible seguir. ¿Ustedes me harían favor de dejarme pasar la noche aquí?
les dijo Gonzalo a quienes atendieron. Una pareja, mujer y hombre ya entrados en años, pero de semblante carismático y amable. «Claro que sí», respondieron. «No se preocupe». Y le hicieron pasar. Al joven lo invitaron a sentarse en la mesa y posteriormente se le ofreció un plato de fritada como cena, mismo que él disfrutó enormemente. Al acabar, la mujer le hizo saber que su habitación ya estaba lista, así que Gonzalo se dirigió a ella. Él se recostó. Los minutos pasaron, y en cierto momento, mientras dormitaba, de pronto sintió que algo líquido había golpeado su rostro. Pasó la mano sobre aquel fluido, pero la oscuridad no le permitía ver qué era. En un principio, por el aspecto antiguo de la cabaña, pensó que podía haber una fuga en una tubería. Ya despierto, Gonzalo pensó en aprovechar para ir al baño, y al levantarse y acercarse a su puerta, pudo escuchar un machete afilándose. Ese sonido tan particular de una hoja de metal siendo deslizada por una superficie con el fin de devolverle el filo. Esto le pareció extraño al hombre, así que poco a poco se acercó, tratando de no hacer ruido, y ahí escuchó decir a la mujer una frase que simplemente le hizo estremecer. «El señor se ve que es buena persona. Por favor, no lo haga sufrir». La sangre de Gonzalo pareció que se fue hasta el piso, e intuyendo lo peor, se le ocurrió encender un cerillo. Acercó con su mano la luz, tanto como pudo hasta el alto techo de la cabaña. Y ahí tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar, guardar la calma e incluso no desvanecerse, ya que del mismo colgaban una serie de numerosas cabezas humanas. Como pudo y tratando de guardar la cordura, en pocos segundos Gonzalo ideó un plan que, de salir bien, le permitiría seguir con vida. Así que tomó un par de troncos que se encontraban en la habitación y que se usaban como sillones. Los acomodó debajo de las sábanas cuidadosamente, simulando su cuerpo, y él se escondió a un costado de la puerta. Transcurridos unos segundos, el sonido del machete afilándose cesó, y entonces comenzó a escuchar cómo el par de personas se acercaban hasta la habitación. Lentamente se abrió la puerta. La pareja ingresó, y ahí, sin hacer ruido, él aprovechó para salir. No sin antes escuchar el sonido de un fuerte machetazo en seco tras la oración. «Este desgraciado se nos escapó». Gonzalo a toda prisa salió de la casa, tomó su caballo y comenzó a cabalgar, mientras que tras de él escuchaba la persecución por parte de perros y caballos que en su contra se había fraguado. Al sentirse casi alcanzado, Gonzalo decidió ocultarse en una acequia que se encontraba cerca
es decir, una especie de pequeño río en canal, cuya profundidad lo salvaría de ser visto, a la par de unas tablas que colocó encima de él. Asustado, temblando de miedo, escuchaba el ladrar de los perros y el pasar de los caballos por encima de él. Pero por fortuna, ni los canes ni la pareja pudieron ubicarlo. Y así se quedó casi sin moverse, hasta el amanecer, saliendo de su escondite cuando por fin pudo escuchar que otra caravana de arrieros iba caminando por el lugar. Gonzalo se les integró. «¿Qué te pasó, hombre?», lo increparon al ver en las precarias condiciones en las que se encontraba. Entonces el joven pronto les hizo saber los horrores que acontecían en esa cabaña y que sus habitantes estaban usando carne humana para hacer fritadas. Rápidamente la caravana se dirigió hasta el pueblo más cercano, que era el de Otalbo, y ahí informaron a las autoridades, mismas que acompañadas por una turba enardecida, subieron hasta el cerro de Mojanda. Ellos dieron captura a la pareja y al hacer una revisión, pronto comprobaron la veracidad de las declaraciones de Gonzalo, al encontrarse con la hórrida imagen de las cabezas humanas colgando, además de carne humana almacenada. La pareja finalmente fue llevada hasta la plaza de Atabal, y ahí se hizo justicia por medio de... Como bien dice Gonzalo, ten más miedo a los vivos que a los muertos. Luis trabajaba en un supermercado, en el área de panadería. Transcurrido un año de haber ingresado ahí, su jefe lo llamó para informarle que ahora él tendría el turno nocturno en el lugar y por lo tanto, su nuevo horario correspondería en entrar a las 9 de la noche y salir a las 7 de la mañana. Pero también agregó que, aunque la jornada iba a ser más pesada, esto le iba a redituar en mayores ingresos. Por lo tanto, Luis no dudó en aceptar. Relatos extraordinarios. Nuestro protagonista comenzó a trabajar en su turno nocturno, y más allá de encontrarse un poco nervioso por tener que pasar toda la noche ahí solo, lo cierto es que todo iba bien y normal, hasta que llegó una noche en la que escuchó pasos afuera de la cocina. Un poco asustado salió para ver quién los había provocado, pero no pudo encontrar a nadie. Pensando que era el cansancio lo que había hecho que imaginara esto, regresó a trabajar. Y pasados algunos minutos, escuchó que algo se había caído. Al dirigirse al pasillo desde donde había provenido el ruido, se dio cuenta que sobre el piso había una caja, y ahí también la muñeca que ésta contenía. Él recogió los objetos y decidió dejarlos en su lugar, no dando más importancia al asunto, más allá de reportarlo a su supervisor en la mañana. Luis regresó a su área de trabajo, y tras estos hechos, el panadero se sintió un poco arrepentido de haber aceptado ese turno. La noche siguiente, justo a las 2:40 de la mañana, tal como la noche anterior, escuchó unos pasos afuera de la cocina. Él salió para ver si podía encontrarse con alguien, pero al verse solo, regresó para darse cuenta que sobre la harina que estaba utilizando para elaborar el pan, pudo ver escrita la frase: «Tengo hambre».
Horrorizado, pasó su mano sobre la harina para borrar aquellas palabras y, para tratar de calmarse, solo se le ocurrió rezar. Pasaron las horas y su turno por fin concluyó. El joven, más confundido que antes, tratando de buscar una respuesta, comenzó a navegar por internet, indagando en sucesos parecidos a los que él estaba viviendo, y todo parecía indicar que eran provocados por la presencia de almas en pena. Sin embargo, él, como buen escéptico, se mostró incrédulo ante estos testimonios. La noche llegó, y con ella nuevamente el turno de Luis. Ya para este momento, él había decidido que, de volver a escuchar algún ruido, no le iba a prestar importancia. Las 2:40 de la mañana llegaron, y para ese momento nada extraño había tenido ocurrencia. Estaba por cantar victoria, cuando en ese instante vio a una niña parada en la puerta de la cocina. Ella le dijo que se llamaba Elena, que no sabía dónde estaban sus papás y que tenía hambre. «¿Cómo es que entraste aquí?», le preguntó Luis al verla, a lo que ella contestó que no sabía, que simplemente se había despertado y ya se encontraba ahí. La niña entonces le contó que su papá también era panadero y que hacía un pan muy rico. Mientras la infante refería esto, Luis la observó detenidamente y se dio cuenta de que tendría unos 10 años aproximadamente y que le hacía falta un zapato. La niña terminó de comer, puesto que Luis le había ofrecido pan, y ella dijo: «Bueno, ya es hora de que me vaya a dormir». «¿De qué hablas? ¿En dónde vives? ¿En dónde duermes?», preguntó el joven. Y la niña le dijo que en el último cuarto de arriba. «A ver, te acompaño para ver dónde es». La niña se dirigió hasta el lugar mientras Luis la seguía. Pero mientras se acercaban más al cuarto, donde dijo la niña que estaba, su vestido parecía que se iba desgastando. A la par que éste se iba manchando de rojo. En eso la niña giró la mirada y, observando directamente a Luis, le dijo buenas noches. Pero su cara había cambiado, ya que al tenerla de frente, el joven pudo observar que ahora ella estaba extremadamente pálida y que además tenía heridas en su cuerpo. Obviamente Luis se espantó muchísimo al contemplar esta imagen, tanto así que bajó corriendo las escaleras y sin precaución, de modo que al llegar casi al final, resbaló, se cayó violentamente y se golpeó la nuca, perdiendo el conocimiento. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que ya era de día. Uno de sus compañeros se encontraba con él, tratando de reanimarlo. «¿Qué me pasó?», preguntó Luis, a lo que su amigo le contestó: «No sé, te encontré aquí, pero me asusté mucho. Pensé que había pasado otro accidente, aquí en el supermercado». «¿Cómo que otro?», preguntó Luis, a lo que su compañero le respondió que sí, que antes de que él hubiera ingresado a trabajar ahí, había otro panadero que perdió la vida al interior de las instalaciones. Al parecer se había resbalado en esa misma escalera, golpeándose la cabeza. Sin embargo, él no había despertado. También le comentó que este hombre era papá soltero y que a veces se llevaba a su hija al supermercado, y que además, cuando esta persona perdió la vida,
nunca pudieron encontrar a su hija. En eso, Luis le dijo que él la había visto, a lo que su compañero no le creyó, y le dijo que más bien el golpe le había afectado. El muchacho fue trasladado hasta el hospital. Pasó un día y, tras ser dado de alta, regresó a su trabajo la noche siguiente, esperando con atención la hora en que la niña se apareciera para tratar de contener su miedo y cuestionarla, y así tal vez saber lo que había pasado. Se estaban acercando las 3 de la mañana, y él ya estaba ansioso y nervioso, cuando de pronto volvió a escuchar ruidos afuera de la cocina, y al salir rápidamente, se dio cuenta de que ahí estaba Elena parada. ¿En dónde estabas?, le preguntó el joven al verla, a lo que la niña le dijo: pues no sé, estaba dormida y me desperté. Al saber que ya algo andaba mal, y que tras esta aparición probablemente había un trasfondo oscuro, Luis le preguntó a la pequeña: ¿qué te hicieron? A lo que ella no respondió. Simplemente soltó un llanto y luego le dijo: quiero a mi papá. El joven con tristeza le dijo: Elena, tu papá ya no está aquí, ya no está vivo. A lo que ella, después de sollozar, mencionó: si quieres saber qué me pasó, simplemente ve directamente a mis ojos. Así lo hizo el joven, y tras unos segundos, él cayó de rodillas al piso, dejando salir un llanto casi incontrolable. Las horas pasaron. La mañana llegó y con ella la policía, misma que detuvo a Luis. Al observar los videos de seguridad, se podía observar cómo en un punto el joven salía de la visión de la cámara, para minutos después regresar, completamente manchado de un líquido rojo, ya que él le había quitado la vida a su supervisor. Posteriormente, el cuerpo de la niña se encontró, ya que estaba enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el protagonista de este relato fue sentenciado a pasar 20 años en prisión. Después, por su testimonio, se supo lo que en realidad había pasado con Elena y su papá. Según la visión de Luis, ellos llegaron al turno nocturno y la niña se fue a dormir a uno de los cuartos de arriba de las bodegas. Pero a eso de las 2:40 de la madrugada, escuchó un ruido y se despertó. La niña bajó a buscar a su papá, pero antes se encontró con el supervisor, el cual la atacó de muchas maneras e incurrió en acciones nocivas para ella. La niña gritó, a lo que su papá salió corriendo para tratar de ayudarla. No obstante, al subir las escaleras, se encontró con el hombre que, al verse descubierto, aventó al panadero, haciéndolo rodar por las escaleras, provocando así su partida de este mundo. Posteriormente, él ocultó el cuerpo de la menor. Yo estaré en la cárcel, dijo Luis al terminar su relato, pero por lo menos Elena y su papá ya descansan en paz.
relato basado en la narración anónima, compartida a través de la página Ruta Istmo. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y, de ser posible, compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.